Nota del autor. Lamento haberlos hecho esperar, pero aquí está. El siguiente capítulo de El regreso de Superboy Prime. Sé que ha pasado un tiempo, pero créanme, esto no será lo normal. Ahora que esta historia ya pasó la mitad del camino, dedicaré mis energías a terminarla. Muchas gracias a todos los que leyeron y comentaron. Siempre me abruman los elogios que ha recibido esta historia, así como el reconocimiento. Espero que disfruten de este último capítulo y, como siempre, escriban una reseña y obtengan una respuesta. Es decir, siempre que tenga una forma de responder. Disfrútenlo. El regreso de Superboy Prime. Capítulo 7. Los caminos tomados. La batalla continuó. La destrucción había convertido a esta pequeña ciudad estadounidense en la zona cero y, en el centro de todo, Superboy Prime luchó con todo lo que tenía para liberarse de ella. Pero no fue suficiente. Había tantos héroes, y seguían llegando y llegando. Su mundo entero se estaba desmoronando, y aún así seguían intentando golpearlo, y ni siquiera era un mal tipo. No podía pensar con ellos viniendo constantemente hacia él, solo estaba reaccionando. Deja de golpearme. Tú eres el que se está rompiendo huesos en un ataque de furia sin sentido. Superboy Prime no reconoció al héroe con la gran armadura de metal que se abultaba cuando apareció detrás de él. En realidad, no reconocía a la mayoría de estos héroes. Solo quería hablar con Superboy. Insistió Superboy Prime mientras golpeaba a su atacante blindado lejos de él, desesperado por un poco de aire. No podía sentir su respiración por el pánico. Tú empezaste esto. Esto estaba fuera de control. Necesitaba escapar. Necesitaba encontrar a Superman y Lois y hacerles entender. Dejar que explicaran, ¿tú empezaste esto? Una voz desde atrás se burló en tono de burla. Es solo un niño estúpido. No soy estúpido. Por un segundo, la rabia se ocultó y reemplazó al miedo cuando el puño de Superboy Prime se disparó hacia su atacante por detrás. Solo quería alejarla. Sus palabras se desvanecieron cuando algo del tamaño y la forma exactos de una cabeza humana rodó como un melón desechado, dejando un cuerpo decapitado que cayó al suelo frente a él sin vida. Superboy Prime no podía pensar mientras miraba boquiabierto ante la vista. No podía sentir nada. Su visión se nubló cuando miró hacia abajo para ver sangre carmesí por todas sus palmas y dedos. ¡Oh no! Su voz susurró roncamente. No quise hacer eso. La cabeza de Panta rodó unos pocos metros más antes de detenerse frente a dos de los héroes atacantes. Miraron hacia abajo para ver los restos de su querida amiga, de su valiosa compañera de equipo, descartada. Abandonada a la podredumbre. La habían matado, asesinado. Y todo por algún mocoso malcriado. Arderás por eso. Red Stark siseó mientras detrás de él, el bebé Mu gruñó en acuerdo. A por ellos. El grito de batalla salió de otra voz que Superboy Prime no reconoció, una mujer, mientras el concreto y la piedra debajo de él parecieron estallar de ira, arrojándolo al aire flácido, indefenso. Estoy contigo, Terra. Por favor. Superboy Prime se atragantó pidiendo piedad entre sus lágrimas. Todo esto estaba tan mal. No se suponía que fuera así. No se suponía que él fuera así. Tenía que encontrar a Alex. Tenía que encontrar a Superman. Dije que no era mi intención. Sus súplicas fueron desatendidas cuando una bestia gigante y brutal lo derribó. El pánico y el miedo guiaron su reacción cuando Superboy Prime disparó una ráfaga de visión de calor, quemando a su agresor. Esta vez, ni siquiera dudó al darse cuenta de que había vuelto a matar. La mayoría de la gente piensa que Batman es una persona complicada. Que vive del mismo misterio y sombra en la que tiende a envolverse. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Al final, es en realidad una figura bastante simple. Son los criminales. La mayoría se imaginan a sí mismos como depredadores. Otros son tan atrevidos como para verse a sí mismos como dioses oscuros que descargan su ira sobre aquellos que no son dignos por derecho de fuerza. Pero al final, son solo carroñeros. Apuntan a los débiles, a los indefensos. Atacan a los que no pueden defenderse, todo por sus propios deseos. Los criminales se aprovechan de los débiles. Y Batman se aprovecha de los criminales. Los tres punks no habían sido exactamente sutiles mientras caminaban por las calles de Gotham en la oscuridad de la noche, apenas molestándose en ocultar sus 9 MMS. Cuando entraron corriendo en la licorería, solo dispararon un solo tiro para llamar la atención del cajero. Al principio, la noche podría haber terminado en nada más que un simple robo.
Pero entonces encontraron a las dos estudiantes agazapadas en la parte trasera de la tienda. La pareja había estado buscando probar sus nuevas identificaciones falsas y conseguir algo de cerveza para sus amigos. Los punks habían visto esto y decidieron llevar a las chicas de regreso al callejón más cercano para su propia fiesta privada. Batman había visto esto y decidió arruinar la fiesta. No puedo creer que hayas vuelto a Gotham. La voz de Oracle se escuchó en voz alta y clara por el auricular de la capucha de Batman. Especialmente mientras todavía está suelto. Necesitaba un poco de aire. Batman respondió simplemente mientras permanecía de pie en el callejón. ¿Los rompiste mucho? Oracle bromeó con una ligera diversión. Volverán a caminar. Batman no hizo nada para reconocer los gemidos de los punks que yacían a su alrededor mientras el par de estudiantes universitarios corrían hacia la noche para buscar a la policía. ¿Por qué no fueron todos tras él después del ataque de GL? Oracle todavía sentía la necesidad de insistir en el asunto. John desapareció con nuestra única muestra del virus. Batman respondió con su voz ronca habitual con un pequeño dejo de frustración. Lajsa tuvo que irse en ese momento, y yo necesitaba regresar a mi ciudad. ¿Dejaste a John para que lo monitoreara, no? ¿Alguna actividad? Ojalá pudiera decírtelo. Oracle dejó escapar un suspiro de cansancio. Acaba de derribar nuestro 9º satélite que intentamos posicionar sobre él. Ni siquiera tenemos más de una fracción de segundo de transmisión antes de que los destruya, por lo que ni siquiera sabemos si todavía está en la costa de Nueva Inglaterra, aunque parece una apuesta segura. Oracle dejó escapar un suspiro mientras racionalizaba en voz alta. Podríamos hacer que sean 10, pero ya sabes, alguien tendrá que reemplazarlos y no todos estamos hechos de dinero. Reposiciona el satélite, afirmó Batman con calma. ¿Sabes? La ironía es que no tendríamos este problema si todavía tuvieras al hermano Ojo. Reposiciona el satélite, repitió Batman con un tono que rápidamente cortó la broma. ¿Sabes? Siempre podrías hacer que Power Girl lo vigilara. Llamaron a la JSA, le recordó Batman. Aparentemente, con el liderazgo de la sociedad secreta en un basurero, Black Adam ha decidido renovar sus votos contra ellos. Siempre puedes confiar en el olor de la sangre para atraer a los depredadores, reflexionó Oracle. Bueno, ¿qué pasa con Superman? Está fuera por asuntos personales, respondió Batman. Clark Kent salió apresuradamente del ascensor, pasó junto a varias enfermeras y un pasillo lleno de personas heridas. El veterano reportero y superhéroe se recordó a sí mismo que este era solo uno de los muchos hospitales que habían superado sus límites para atender a los heridos del ataque de Superboy Prime. Aún así, esos pensamientos quedaron relegados a un segundo plano en su mente. Tenía asuntos urgentes aquí y, por vergonzoso que fuera admitirlo, incluso Superman podía ser egoísta a veces. Señor Kent. Gritó el Dr. Jeremy Burgess por encima del ruido y la conmoción que se producían a su alrededor. Doctor. Clark Kent tomó su mano, estrechándola con entusiasmo todo el tiempo sin perder el ritmo. Recibí su llamada y corrí hasta aquí lo más rápido que pude. ¿Cómo está? Estable, dijo el doctor mientras ambos caminaban. Suponiendo lo mejor, tiene una excelente posibilidad de recuperación. Ante esto, Clark Kent se detuvo en seco y miró fijamente al buen doctor. Doctor, he sido periodista durante varios años. Sé cuando alguien está tratando de no decirme algo, y esa fue la peor frase de encubrimiento que he escuchado en mi vida. El doctor, sorprendido, se tomó la molestia de recomponerse antes de seguir explicando. Tiene una sola herida profunda que no afectó a ninguno de sus órganos vitales. Esa es la buena noticia. El problema, señor Kent, es que su presión arterial es peligrosamente alta. Se desangró mucho antes de que pudiéramos llegar a ella. Normalmente, simplemente le haríamos una transfusión, pero nuestros bancos de sangre están prácticamente secos. Pensé que su hospital hermano de Gotham estaba enviando suministros de socorro por aire. Clark Kent se enorgullecía de ser un hombre que sabía de todo. Después de todo, así era como conservaba su trabajo. Lo están haciendo. Desafortunadamente, solo nos están enviando otras 105 unidades y necesitamos al menos otras 150. Ante esto, el doctor miró inquieto al marido que tenía delante. Y, para ser sincero, señor, su esposa no está exactamente en el primer puesto de la lista. Por mucho que odie decirlo, hay gente mucho peor que ella. Ya veo. La voz de Clark Kent bajó un poco ante esto. Le aseguro, señor, estamos haciendo todo lo posible para conseguir más suministros para todos, incluida su esposa. Clark Kent hizo una pausa por un momento antes de volver a mirar al doctor.
Tal vez conozco a algunas personas que puedan ayudar. A diferencia de Metrópolis, Smallville no había soportado mucho durante el año. La mayor emoción que normalmente veía la pequeña ciudad era su celebración del 4 de julio. Y unos años atrás, había habido una violenta tormenta eléctrica que había sacudido algunos cimientos y provocado algunas inundaciones importantes. Nada de lo cual había ayudado a los habitantes a prepararse para un ataque alienígena. Tanto las casas como los negocios habían sufrido daños, desde simples agujeros en los techos hasta quedar totalmente destrozados. La empresa de construcción local envió a un hombre para hacer algunos cálculos. Nadie sabía cómo llamarlo, era simplemente el tipo. Pero conducía un lujoso auto deportivo y tenía las manos demasiado suaves para haber trabajado un solo día en la construcción en su vida. El tipo echó un vistazo alrededor antes de declarar que podría llevar más de 3 años de trabajo pesado y por un módico precio de $100 por supuesto, para que la ciudad volviera a su gloria original. Luego se puso de un tono enfermizo de verde, besando silenciosamente el nuevo auto deportivo de sus sueños para despedirse, mientras Superboy Prime reparaba el daño en cuestión de minutos. Prime había convencido a la gente del pueblo de que al menos reembolsaran a los caballeros por los materiales, ya que él hizo el trabajo de cientos de hombres en un abrir y cerrar de ojos. Si Prime había sido su héroe antes, la gente del pueblo lo veía como nada menos que su segundo advenimiento personal ahora. Arregló sus techos, reconstruyó sus casas, incluso ayudó a la señora Rosenalla a arreglar la gotera en su baño, el goteo mantenía a su gato despierto por la noche. Nunca se quejó, nunca pidió nada a cambio. Simplemente sonrió con una sonrisa servicial y arregló todo. Para cuando se puso el sol, la gente de Smallville pudo irse a casa como si nada hubiera pasado. Era algo que él podía hacer. Y eso le permitió posponer la confrontación con Laurie y su madre y tener una larga discusión que ahora temía. Esos estúpidos linternas lo habían seguido. Pensó que les había dejado en claro que no se metieran con él. Los había dejado solos. ¿Por qué no podían dejarlo solo? Y esos horribles héroes, sabía que todavía estaban tratando de espiarlo. Había estado derribando sus estúpidos satélites desde el ataque de los linternas. Era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran a por él también. Sabía que no podía quedarse aquí. Los odiaba. Los odiaba tanto. Siempre empeoraban todo. Y nunca lo dejaban solo. Simplemente seguían viniendo. Nunca podría simplemente golpearlos a todos y hacer que se fueran y. Espera. ¿Eso era todo? Superboy Prime se detuvo en seco mientras volaba de un lado a otro a través del pequeño pueblo que alguna vez había sido su hogar. ¿Podría ser esa la respuesta? Sonaba bastante simple. Superboy Prime permaneció en el mismo lugar donde se había detenido durante casi otra media hora, resolviendo los detalles en su mente. Sí. Parecía que podría funcionar. Pero solo había una manera de estar seguro. Un escalofrío recorrió el trasero de Superboy Prime. Tendría que dejar Smallville, dejar atrás a Laurie. Asegurarse de que este plan pudiera funcionar significaba volver a Metrópolis. Y los riesgos, en el mejor de los casos, podría recuperar su mundo. Podría volver a casa con sus padres. Pero en el peor de los casos, bueno, el peor de los casos era algo que simplemente nunca se permitiría volver a vivir. Pero no tenía elección. Superboy Prime sabía que no podía irse sin despedirse. Echó un vistazo alrededor de la ciudad y no tardó mucho en encontrar a Laurie y a su madre. Las dos estaban paradas en su propio patio delantero, mirándolo directamente. O más bien, Laurie lo estaba mirando, mientras que Sarah parecía estar lanzando algunas miradas inciertas entre él y Laurie. La parte de él que todavía era Clark Kent no podía culparla. Sabía que le había dado a Sarah Lemon motivos más que suficientes para preocuparse. Le había mentido, había traído una fuerza alienígena sobre su casa y había puesto a su única hija en peligro mortal. Estaba bastante seguro de que la sola idea de que él y Laurie se casaran ahora le provocaría un ataque de histeria, o un ataque al corazón, o más probablemente ambas cosas en ese orden. Mientras volaba frente a ellos, aterrizando suavemente en el césped delantero de Lemon, Laurie corrió y se arrojó a sus brazos. Solo el olor de su cabello, la sensación de sus mejillas cálidas contra las suyas mientras sus brazos lo envolvían con fuerza. En ese instante se dio cuenta de que todo eso todavía lo abrumaba tanto como cuando la había visto con vida por primera vez en Metrópolis. Nunca hubiera adivinado que ella estaba teniendo la misma reacción incluso cuando forzó un hola casual. Hola, respondió con una sola lágrima. Solo una. ¿Estás? ¿Cómo? Ella ni siquiera podía comenzar a pensar qué decir o preguntar.
Ella solo quería abrazarlo, pero aún sentía la necesidad de llenar el silencio. Estaba preocupada por ti. Lo sé. Habló en el hombro de su suéter mientras su mano derecha serpenteaba hasta su cabello. Yo también estaba preocupada por ti. Ninguno dijo nada más durante varios segundos más hasta que finalmente los dos se separaron. Estábamos preocupados por ti. ¿Nosotros? Clark miró a Sarah Lemon mirándolos a ambos. Oh. Sarah se acercó a Clark, quien permaneció congelado con la mirada de un niño pequeño atrapado robando una galleta antes de la cena. Entonces supongo que no nos hemos presentado adecuadamente. Sarah soltó con firmeza mientras extendía su mano. Soy Sarah Lemon. Clark soltó una risa seca mientras tomaba su mano en la suya. Soy Clark Kent. Luego se miró a sí mismo todavía con su disfraz. Superboy Prime. ¿Por qué Prime? Preguntó. Es una larga historia, aseguró con una sonrisa. Sarah asintió con la cabeza en señal de aceptación. Laurie me contó cómo se conocieron ustedes dos. Ante esto, Clark miró a Laurie preocupado, pero Sarah simplemente se inclinó, envolvió sus brazos alrededor de Clark mientras le susurraba en los hombros. Gracias por salvar a mi bebé. Clark no sabía qué decir, dijo, simplemente continuó abrazándola, mirando a Laurie que parecía tan sin palabras como él. Cuando el padre de Laurie murió, y ella no pudo volver a casa, una parte de mí pensó que los había perdido a ambos, confesó Sarah con seriedad. Nunca podrás saber lo agradecida que estoy de que la hayas traído de vuelta a mí. Ante esto, Sarah se aclaró la cara mientras se alejaba de él. Él la miró con la misma seriedad con la que ella lo miró a él mientras confesaba. No puedo quedarme. Tengo que irme. ¿Qué? Preguntó Laurie, acercándose a su madre. ¿A dónde? Preguntó Sarah. De regreso a Metrópolis. ¿Por qué? Insistió Laurie. Yo, no puedo explicarlo. Clark se sintió presionado entre la espada y la pared. No podía pensar en nada que quisiera más que quedarse con ellos. Pero sabía que no podía. No mientras los héroes de esta tierra lo persiguieran. Y quién sabía cuándo los Green Lanterns se reagruparían y volverían a perseguirlo. Yo solo, tengo que irme. Entonces iré contigo. Laurie dio otro paso adelante con decisión. ¿Qué? Preguntó Sarah, aterrorizada. No. Superboy Prime respondió con la misma resolución. Sí. Laurie miró a su prometida con fiereza. Cuando acepté ser tu esposa, eso significó estar a tu lado sin importar lo que pasara. Así que si tienes que volver a Metrópolis, entonces yo también voy. ¿Esposa? Sarah miró horrorizada a su hija. Sin embargo, tanto Clark como Laurie estaban demasiado concentrados en su enfrentamiento como para darse cuenta. No puedes seguirme en esto, insistió Clark. No hasta el final. Entonces te seguiré hasta donde pueda, afirmó Laurie con decisión. No es seguro. Clark siguió discutiendo, aunque la mirada en los ojos de Laurie le decía sin lugar a dudas que esta era una pelea que iba a perder. Laurie respondió con la mayor honestidad de su vida. Si hay algo de lo que estoy seguro, es que el lugar más seguro para mí en esta tierra es a tu lado. ¿Esposa? Reiteró Sarah lo suficientemente fuerte como para terminar la pelea y hacer que ambos pares de ojos la miraran directamente. Sí. Laurie se tragó el enorme nudo en la garganta mientras admitía suavemente. Clark me propuso matrimonio anoche. Incluso conseguí un anillo, finalmente. Clark había podido acercarse a un joyero local que había estado más que feliz de ayudar. Cuando todo estuvo dicho y hecho, resultó ser un gran anillo de compromiso. Metió la mano en su bolsillo y lo extendió para que ambas mujeres lo inspeccionaran. ¡Guau! Sarah tuvo que admitirlo. Su brillo y el color. Parecía algo sacado de una película. ¿Cómo sacaste la gema de mi bolsillo? Laurie revisó 2 veces los bolsillos de sus pantalones para asegurarse de que esa era efectivamente la misma piedra que Clark le había traído. Se te cayó durante el ataque, respondió Clark. Entonces, sintiendo que su corazón latía con fuerza, sintió que daba un último paso para cerrar la distancia entre los dos. Superboy Prime se arrodilló ante Laurie, lo que hizo que ella mirara a su alrededor con horrorizada vergüenza. ¿Puedo? Clark. Laurie comenzó a sonrojarse furiosamente incluso mientras trataba de ocultar su rostro detrás de su mano. Estamos en mi jardín delantero. Y estoy de rodillas, así que será mejor que te apresures y me des tu mano. Clark solo bromeó mientras extendía su mano izquierda, tomando la derecha de ella en la suya. Laurie pensó que podría llorar cuando Clark presionó el anillo en su dedo. Ella giró y movió su dedo para ayudar a que se deslizara. Cuando finalmente se detuvo, encajaba perfectamente.
Ella se quedó mirando, paralizada por su glamour y esplendor. No era obsceno, pero incluso mirarlo hacía imposible apartar la mirada. Finalmente lo hizo, mientras miraba a Clark que la miraba, incapaz de respirar hasta que finalmente habló. Es hermoso. Se levantó de sus rodillas y se abrazó, los dos atrapados en su propia burbuja privada, aislados del mundo. Es decir, hasta que el sonido de una garganta que se aclaraba a un lado captó la atención de ambos. «Mamá». Laurie miró a su madre en busca de aceptación y apoyo. Cuando no vio a ninguno de ellos de inmediato, comenzó a preocuparse mientras daba un paso vacilante hacia su madre. Solo, Sarah Lemon extendió la mano, congelando a su hija donde estaba. «Solo dame un segundo con esto». Laurie miró a su madre, asustada. Después de todo lo que había pasado, la idea de perder a su madre por cualquier cosa, especialmente por Clark, era algo que le rompería el corazón. Yo solo». Sarah Lemon miró de nuevo a su hija y luego al joven que había conocido primero como Clark y ahora como Superboy. Ambos se quedaron paralizados, incapaces de moverse, respirar o reír nunca más sin que ella los reconociera. Trató de sacudirse las lágrimas mientras se saludaba a sí misma. «Vengan aquí. Los dos». Laurie fue la primera en dejar escapar un largo suspiro de alivio mientras corría a los brazos de su madre, aliviada más allá de toda medida. Unos segundos después, un Clark inseguro también se sintió bienvenido por el abrazo. «No sé qué decir». Solió la nariz mientras los sostenía a ambos, cada uno devolviéndole el favor con gratitud y... Siempre supe que Laurie traería a casa a un niño tarde o temprano. Nunca pensé en 1.000.000 de años que alguna vez traería a casa a Superboy. Prime, corrigió Clark suavemente. Prime. Superboy Prime. Sarah recordó sus modales. Ninguno de los tres dijo nada durante otro segundo o dos hasta que Superboy Prime finalmente se apartó. «Todavía tengo que ir». «No. Nosotros todavía tenemos que ir». Laurie lo miró a los ojos poniendo énfasis en el plural mientras levantaba su mano derecha con su nuevo anillo de compromiso. «Laurie», Superboy Prime comenzó a suplicar pero fue interrumpido. «Clark. Me voy». De repente, el fuego que había dirigido hacia Clark se apagó cuando se volvió hacia su madre con simpatía, explicando «tengo que irme». Sarah Lemon parecía asentir en aceptación. «Lo sé. Lamento mucho no haber podido quedarme más tiempo». Laurie avanzó y le dio a su madre otro abrazo, esta vez de despedida. Desde los costados, Superboy Prime observó cómo las dos mujeres Lemon se despedían en silencio. Pensó que también podría llorar al verlo. Esta era toda la familia que le quedaba en el mundo. La idea de perder incluso a una de ellas era más de lo que podía soportar. Por un momento, pensó en simplemente volar ahora mismo y dejar a Laurie atrás donde estaría a salvo. Pero el momento pareció pasar cuando Sarah Lemon se alejó de su hija y caminó hacia él, dándole también un abrazo de despedida. Se inclinó y la envolvió con sus brazos suavemente cuando sus orejas se animaron al escuchar su voz. «Cuídala. Ella es todo lo que me queda». «Yo también». Superboy Prime admitió en silencio antes de jurar con una tranquila resolución. «Te doy mi palabra. Nunca le pasará nada mientras yo esté vivo». Eso pareció satisfacer a Sarah Lemon cuando asintió en su hombro antes de retroceder. Superboy Prime les asintió a ambos por un momento antes de desaparecer dentro de la casa, solo para reaparecer con la bolsa que él y Laurie habían traído. Las mujeres Lemon se rieron por un momento ante esto mientras Superboy Prime parecía mirarlas con tanta indiferencia. Finalmente, asintiendo en reconocimiento, Laurie se acercó a él mientras Superboy Prime la levantaba en sus brazos y volaba hacia el cielo. Los dos volaron en el aire durante varios minutos antes de que Laurie gritara por encima de la ráfaga de viento que la rodeaba. «Clark, baja la velocidad». «¿Por qué?» Superboy Prime la miró. No creía que hubiera estado volando demasiado rápido para ella. «Nos llevará unas pocas horas a esta velocidad llegar allí». Por supuesto, era capaz de hacer el viaje en poco tiempo, pero a esa velocidad, Laurie nunca sobreviviría. «Viaje». «Bien», respondió Laurie. «Eso te dará tiempo para explicar por qué esos extraterrestres te perseguían. Y por qué los titanes te perseguían en Metrópolis». Ante esto, Superboy Prime la miró con asombro horrorizado. «Sé que hay cosas que no me estás contando». La voz de Laurie llegó alta y clara. «Cosas que me has estado ocultando desde que nos conocimos. Pero ya no seguiré fingiendo mirar hacia otro lado, así que será mejor que empieces a hablar. Y recuerda, Clark», le gritó mientras lo miraba a los ojos con feroz determinación. «Te he visto hablar con mi madre. Sé cómo te ves cuando mientes. Se ha ido. ¿Estás seguro?»
Bastante seguro. La voz de Oracle llegó a través del sistema de sonido de la Batcueva. El número 10 de la suerte llegó a la costa de Nueva Inglaterra hace minutos sin problemas. Tomó más de 50.000 fotografías de la zona en 60 segundos y él no estaba en ninguna de ellas. Entonces se está moviendo de nuevo, razonó Batman en voz alta. ¿Alguna idea de dónde? Es difícil analizar su historial en busca de patrones y hábitos anteriores cuando en realidad no tiene un historial, comentó Batman mientras sus ojos escaneaban cada bit de información que alguien en el universo tenía sobre el chico mientras se mostraba para su inspección en la baticomputadora. Entonces, ¿eso es Batman para no lo sabes? Preguntó Oracle. Contáctame si surge algo más. Batman fuera. Y con eso, el Caballero Oscuro terminó la comunicación. Detrás de donde estaba sentado, la voz del caballero más probado y testarudo del mundo tuvo la audacia de hacer lo que ningún otro en el mundo se atrevería. Interrumpió la cavilación de Batman. No es uno de los más notorios de Gotham, ¿verdad, señor? La voz del caballero oscuro se elevó ligeramente ante esto. Alfred, ¿ha estado husmeando en mis archivos otra vez? Señor. El caballero de los caballeros se enderezó con indignación. Husmear implica que de alguna manera me las arreglé para acceder a sus archivos seguros y bloqueados sin autorización o permiso, posiblemente mediante el uso de medios que fueron cobardes o deshonestos e impropios de un hombre civilizado. Ante esto, Alfred se aclaró la voz. Dejó la carpeta abierta sobre la mesa otra vez, señor. Batman contuvo un suspiro muy cansado. Muy interesante, aunque algo ligero, aunque lo confieso, se atrevió Alfred. Un niño enloquecido por la pérdida de sus padres y la destrucción de su trabajo, se habría detenido hace mucho tiempo, Alfred, dijo, y se tomó la molestia de alzar la voz un decibel. Es casi trágico imaginar el efecto que eso podría tener en un joven. Batman ni siquiera se inmutó. Ese joven trágico dejó que su dolor lo llevara a la locura y al asesinato. Tal como usted diga, señor. Alfred adoptó la expresión de un hombre que se ha encontrado en su lugar y que ha sido así durante toda su vida. Nunca me atrevería a juzgar asuntos que no son de mi incumbencia, sobre todo cuando solo tengo un relato de segunda mano de los hechos. Alfred se tomó la molestia de aclararse la voz antes de volver a hablar. Después de todo, mi experiencia me dice que este mundo emite demasiados juicios de ese tipo con demasiada rapidez, señor. ¿Cómo temo el día en que me encuentre en tal compañía? Batman respiró profundamente por segunda vez antes de hablar con su voz más intimidante que pudo reunir. La que había hecho que incluso Superman se enfadara. ¿Terminaste? Alfred lanzó una mirada satisfecha al otro lado de la cueva, por lo demás imperturbable ante la ira ardiente dirigida hacia él. Así es, señor. Parece que todo está en orden aquí abajo. Dado que sin duda pasará otra noche muy tarde, señor, ¿podría interesarle una cena tardía antes de retirarme? En ese momento, Alfred subió las escaleras que conducían a la mansión. Quizás algo frío, señor. Batman siguió mirando fijamente los monitores frente a él durante varios segundos más antes de gritar a Alfred. Señor. Sopa de pollo. Muy bien, señor. Alfred continuó subiendo las escaleras. Quizás esta vez realmente lo toque antes de que quede expuesto a uno de sus tubos de ensayo e intente levantarse y alejarse nuevamente, señor. El vuelo había sido largo. Más de lo que a ninguno de los dos le hubiera gustado. Pero no había forma de escapar de la verdad en lo que respecta a la mirada de Laurie. Y para Superboy Prime, que había estado huyendo de ella durante más tiempo del que quería pensar antes de ese momento, había sido una tortura total. Laurie había escuchado cada una de sus palabras, observando atentamente su lenguaje corporal, contacto visual, tono de voz. La voz, todo. Lo que había oído la había sorprendido, encantado, conmocionado y horrorizado a la vez. Cuando terminó de contar su historia, ella se quedó sin palabras. Él trató de hacerla decir algo. Le rogó y suplicó algún tipo de reacción de su parte, pero ella se quedó callada, perdida en sus pensamientos. Cuando la pareja llegó a Metrópolis, el sol ya se había puesto hacía rato. La vista de la luna llena reflejándose en el río Oves parecía hacer brillar el agua. Debería haber sido un momento romántico para la pareja recién comprometida, pero el momento se perdió por completo para ambos. Superboy Prime sintió que su estómago se revolvía con un nuevo tipo de ácido y se le formaban nudos que eran dolorosos cuando aterrizó en lo alto del edificio donde vivía Laurie. Al dejarla en el suelo, ella no dijo ni una palabra. Él la miró desesperadamente esperando algún tipo de reacción, pero ella no dijo nada. Se limitó a dar unos pasos vacíos sin rumbo en particular.
Finalmente, él no pudo soportarlo más. Laurie, por favor. Di algo. Ella no dijo una palabra. Simplemente se quedó parada, dándole la espalda. Laurie, suplicó de nuevo. Todavía nada. Laurie, contéstame por favor. Tú, respondió ella, su suave susurro resonando alto y claro en sus oídos supersensibles. Tú los mataste. No fue mi intención, insistió una vez más. Ellos me obligaron. Tú los mataste, repitió como si no hubiera escuchado una palabra de lo que él había dicho. Al darse vuelta para mirarlo, un profundo dolor irradió a través de sus ojos perfectos, haciendo que Superboy Prime se sintiera más pequeño, más débil. Mataste a verdaderos héroes. No son héroes, Laurie. Insistió Superboy Prime. Mira lo que han hecho. Mira lo que han permitido que le pase a este mundo. A ti. Esto no se trata de mí. Gritó furiosa, medio enloquecida y al borde de la histeria. Tú mataste. Nunca quise hacerlo. Superboy Prime suplicó con una mirada de desesperación mientras la furia en su voz lo desgarraba como si estuviera hecho de papel. Todo lo que he hecho, todo lo que siempre quise, fue poder abrazarte de nuevo. Ver a mis padres de nuevo. Eso es todo lo que siempre quise. ¿Y eso lo hace aceptable? Laurie lo miró incrédulo. ¿A cuántas personas tuviste que matar para conseguir lo que querías? ¿Cuántas personas más tienen que morir antes de que puedas salirte con la tuya? Estoy tratando de salvar vidas. Gritó Superboy Prime entre lágrimas que de repente comenzaron a correr furiosamente por un costado de su rostro. No hizo nada para despejarlas mientras le gritaba a Laurie con rabia o miedo. Ya no podía distinguir. Estoy tratando de salvar a la Tierra Prime. Nuestra Tierra. Estoy tratando de salvar a mis padres, a tu padre. Cállate. Ante esto, Laurie retrocedió con una mirada venenosa en sus ojos. Miles de millones murieron, fueron borrados. Todos en nuestra Tierra. Y a nadie le importó. Ninguno de estos supuestos héroes hizo nada para salvarla. Simplemente se encogieron de hombros y siguieron adelante como si nunca hubiéramos existido. Pero existimos. Éramos felices juntos y cuando lo perdimos todo, nadie hizo nada al respecto. Pero yo sí. Ante esto, dio un paso desesperado hacia adelante. Laurie, puedo traer de vuelta nuestra Tierra. No. Laurie dio otro paso atrás. Se negó a dejarse llevar por la locura que había corrompido al niño con el que había crecido y al joven del que se había enamorado. Estoy casi segura, insistió suplicante. Puedo deshacer todo. Todos mis errores, todas esas muertes, nunca habrán sucedido. Todo será mejor. No. Sintió que sus palabras se filtraban en ella. Por una fracción de segundo, sintió que se detenía. Desde que nuestra Tierra se convirtió en parte de esta nueva Tierra, todo en ella ha ido desapareciendo lentamente. Se ha vuelto peor. Nuestra Tierra era mejor sola. Era pura. Nosotros éramos puros. Dije que te callaras. Laurie sintió imágenes de su pasado reciente surgir inesperadamente en su memoria consciente. Cuanto más trataba de bloquearlas, más resonaban en su mente las palabras de Clark. Puedo arreglarlo todo. Traer de vuelta a mis padres, a tu padre. Puedo, lo interrumpió cuando ella empezó a alejarse de él. Laurie. Laurie. La llamó, pero ella se dio la vuelta y corrió hacia la escalera de incendios que conducía al costado del edificio. Sabía que podría haberla detenido en un instante, pero no pudo. Simplemente la llamó. Laurie. Laurie, por favor regresa. Pero ella no se detuvo ni una vez. Sintió que su corazón se agarrotaba y se encogía. Quería vomitar. Podía ir tras ella, pero no podía. Le tenía demasiado miedo. Demasiado miedo de lo que pudiera decir. Se quedó allí, indefenso. Los Green Lanterns habían estado en un mal estado después de su ataque contra Superboy Prime. Tan mal que no parecía que muchos sobrevivirían al viaje a la casa segura de Green Lantern más cercana. En cambio, fue Ion quien había construido un centro médico de emergencia en el borde del sistema solar de la Tierra donde también se podía atender a los Lanterns heridos. Los suministros se estaban enviando rápidamente desde otros mundos amigos del cuerpo e incluso desde la Liga de la Justicia para atender a los innumerables heridos. Y dentro del gran centro espacial Esmeralda, sentado solo en una sala de espera preconstruida, sentado, meditando, Ion miró hacia abajo. Había estado así desde que estuvo convencido de que no había nada más que se pudiera hacer por los linternas más críticos.
Al no tener experiencia médica real propia, había podido hacer poco más que pedir ayuda mientras los linternas construían sus propios drones médicos y diferentes dispositivos y equipos para atender a sus camaradas heridos. Sin nada más en lo que ocupar su atención, sintió que anhelaba estar solo. Sin embargo, su compatriota terrestre Alan Scott, que había estado disponible para entregar los suministros y la ayuda que la Liga y la sociedad podían ofrecer, no parecía respetar ese deseo de privacidad. Se acercó casualmente y se sentó frente al malhumorado John en la mesa esmeralda. Entiendo que ayer salvaste muchas vidas. Sí, respondió John, abatido. Conseguí que los linternas cancelaran el ataque. Sin embargo, el jurado aún no ha decidido si eso es algo bueno o no. Hablaste mal de los guardianes del universo. Eso todavía tiene que contar para algo, declaró Alan con una ceja levantada. Ni siquiera creo que Batman haya logrado hacer eso. ¿Quieres saber cómo lo hice?, preguntó John, sin siquiera molestarse en esperar la respuesta de Alan. Amenacé con renunciar. ¿Renunciar?, repitió John con incredulidad ante sus propias acciones. ¿Sabes qué pasaría si cualquier otro linterna verde tuviera la audacia de pararse frente a los guardianes del universo y amenazar con irse a menos que consiguieran lo que querían? Por lo que recuerdo de las últimas 2 personas que no pudieron aceptar un no como respuesta de los guardianes, diría que lo manejaste excepcionalmente bien en comparación, respondió Alan con lo que podría haber sido percibido como una pequeña cantidad de orgullo en su voz. Y ese es solo mi punto. John miró desesperadamente al linterna verde de mayor edad de la Edad de Oro. Ordené a los guardianes que se retiraran. Ordené y obedecieron. ¿Qué pasa si termino siguiendo el mismo camino que tomaron Sinestro y Parallax? Si decido que quiero usar mi poder para hacer que las cosas sean como yo quiero que sean en lugar de como deben ser. ¿Crees que lo harás?, preguntó Alan, directamente al grano. No. John vaciló un poco ante esto. No lo sé. A veces, supongo que a veces desearía que no lo hubiera hecho. Kyle Rayner miró a Alan Scott a los ojos mientras confesaba. Desearía que no me hubiera dado su luz. No debería haber sido yo. Al o John en su lugar. Kilowog habría sido perfecto para ejercer el poder, pero no yo. ¿Y por qué crees que no se lo dio? No fue porque ustedes dos salieran juntos. O para que pudieras detener al chico malo. Ni siquiera fue porque ella te amarra. Alan vio que el rostro de Kyle volvía a posarse en la mesa y se tomó un momento. La verdad es que él también lo necesitaba. La última vez que lo usaste tu poder para deshacer un terrible error. Lo regalaste. Resististe la tentación donde incluso el gran Al Jordan vaciló. Ese no fue Al, insistió John rápidamente. Ese fue Parallax. Alan soltó una risita silenciosa ante esto. Parallax se sacrificó para salvar la Tierra. Parece algo extraño que haga un demonio del miedo amarillo, ¿no crees? Esto hizo que Kyle volviera a levantar la cara con una mirada de sorpresa. Nunca he dicho esto antes, pero siempre he sospechado que, como Parallax, Al tenía más control sobre sí mismo del que quisiera admitir. Entonces, ¿qué? La voz de John se elevó ligeramente ante esto. Estoy diciendo que cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a sus demonios. Como Sinestro, Al finalmente perdió contra los suyos. Pero a diferencia de Sinestro, él siguió luchando y finalmente los derrotó. Él lucha contra ellos todos los días y también lo hacemos todos nosotros, incluso el gran John. Kyle tuvo que reírse ante esto, dándole a Alan el aliento para continuar. Serás tentado por tu poder. La verdad es que no creo que haya un héroe por ahí que no lo haya sido en algún momento u otro. No somos dioses porque somos capaces de vencer a nuestros demonios por completo. Somos humanos porque nos despertamos cada día y decidimos que no los dejaremos ganar hoy. Alan se tomó un momento para enfatizar. Eso es lo mejor que podemos hacer. Nos despertamos por la mañana y decidimos que no dejaremos que nuestros demonios ganen hoy. John se detuvo por un largo momento mientras pensaba profundamente en las palabras de Alan Scott. Vi a Mio en carne y hueso ayer. Me estaba rogando que peleara con él y yo quería hacerlo. Lo deseaba tanto. Lo vi y en ese momento, fue tan fácil creer que fue culpa de ella que muriera. Alan Scott levantó la cabeza como si estuviera haciendo cálculos. Tu poder contra el suyo. Ustedes dos probablemente podrían haber asolado toda la costa este si hubiera continuado lo suficiente. Aún así quería hacerlo. Pero no lo hiciste. Alan recordó con más que una pizca de orgullo esta vez. Salvaste muchas vidas en lugar de darle lo que quería. Y si todavía estás ansioso por pelear, estoy seguro de que lo conseguirás bastante pronto.
John se rió levemente, más por el entusiasmo ante la idea que por algún tipo de diversión. ¿Sabes? Cuando me uní a la liga por primera vez, no pensé que alguna vez dejaría de ser el novato del equipo. Pensé que podría ser linterna verde durante 20 años, y seguiría siendo el chico nuevo. Alan se rió entre dientes cuando la declaración de Kyle le trajo de vuelta sentimientos demasiado familiares dentro del veterano GL. Lo mejor fue cuando se trajo de vuelta el cuerpo. No era un novato ni una leyenda. Yo era solo uno de los muchachos. John dio un suspiro frustrado mientras confesaba. Ahora, algunos de los veteranos, GL incluso de antes de la época de Al, todos me miran como si fuera una especie de salvador. Algunos de ellos incluso me llaman el ángel del cuerpo. Y no tengo ni la menor idea de cómo ser así. Alan Scott finalmente se sentó frente al frustrado Kyle Rayner. Tal vez no sea yo con quien deberías hablar entonces. Superboy Prime se sintió como si se estuviera cargando a sí mismo mientras volaba sobre las calles de Metrópolis. Periódicamente había estado espiando a Laurie desde que ella se escapó. Por el momento, estaba sola en su habitación dentro de su edificio, a salvo. Ese era un lugar tan bueno para ella como cualquier otro. Sabía que no podía llevarla con él para lo que tenía en mente a continuación. Quería hacerlo. Si sucedía lo peor, no podía soportar la idea de quedar atrapado sin ella. Pero no podía arriesgarse a condenarla a su destino. No a una eternidad en el paraíso de cristal. Cuando Superman había roto por primera vez las barreras entre el paraíso de cristal y este mundo, se había abierto sobre la Antártida, donde habían reconstruido la fortaleza de Superman. Esa entrada había sido cerrada detrás de ellos ya que nunca habría ninguna razón para que regresaran al paraíso de cristal. Pero todavía había otra forma de volver a entrar. Era la salida que Superboy Prime había creado primero. Cuando él y Alex habían estado tratando de escapar sin que Superman y Lois lo supieran, Alex había usado algunos de sus poderes de antimateria para energizar las células en el cuerpo de Superboy Prime. Al hacerlo, Prime había podido perforar un agujero en el paraíso de cristal que se abrió, irónicamente, sobre la parte superior del Daily Planet. Fue así como Superboy Prime y Alex pudieron salir del paraíso de cristal y orquestar los diversos detalles del plan de Alex, y aún así poder regresar para satisfacer a Superman y Lois con su presencia. Ahora, era la única forma de volver a entrar de Prime. Normalmente, Superboy Prime nunca regresaría a ese infierno en 1.000.000 de años, pero ahora no tenía otra opción. Tenía un plan. Una forma de traer de vuelta a Tierra Prime. Pero tenía que saber que funcionaría. No podía sobrevivir a otro intento fallido. Tenía que estar seguro. Desde el interior del paraíso de cristal, Alex había podido calcular mentalmente más de 78.000 escenarios diferentes para crear su tierra perfecta antes de encontrar finalmente uno con el que estuviera satisfecho. A partir de ahí, Superboy Prime podría asegurar el éxito de su único plan. Llegó a la cima del Daily Planet con una sonrisa burlona. La entrada estaba oculta, completamente invisible. Por supuesto, encontrarla era notablemente fácil, siempre que uno supiera dónde buscar. Todo lo que uno tenía que hacer era pararse frente a ella y solo deseaba que apareciera. La primera vez que había intentado regresar, casi había entrado en pánico cuando no pudo hacerlo aparecer, cuando pudo encontrar el lugar preciso. Se había relajado entonces cuando se dio cuenta de que nunca encontrarlo significaba nunca tener que regresar a ese infierno nuevamente. Casi había maldecido su suerte cuando finalmente había podido hacerlo aparecer. Esta vez, no hubo vacilación. Flotó exactamente 20 metros sobre la segunda gran L de las palabras consagradas Daily Planet y deseó que la puerta apareciera. Justo a la orden, un agujero que parecía conducir a la nada apareció ante él. 1000 miedos no expresados saltaron al corazón de Superboy Prime, suplicándole que no regresara. Si algo sucedía, si la puerta se cerraba por cualquier razón, podría quedar atrapado nuevamente. No había sol en el paraíso de cristal, y los cristales dentro de su piel podrían no durar lo suficiente para sostenerlo si intentaba escapar de nuevo sin la ayuda de Alex. Pero no había otra manera. No se permitiría permanecer en esta tierra como un niño que no existía, la sombra de un héroe muerto. No. Silenció sus dudas y temores mientras volaba a través del espacio. Casi de inmediato, se encontró rodeado por todos lados por las estructuras cristalinas que creaban un vasto paisaje ante él. Era un entorno contenido que parecía continuar para siempre. Este mundo no era un mundo. Era un lugar que respondía a sus emociones y necesidades. Cambiaba con sus emociones y pensamientos, pero en última instancia, debajo de la superficie, siempre era lo mismo.
Superboy Prime lanzó una mirada desapasionada a su antigua prisión. Este era un lugar perverso. A pesar de todas sus apariencias de paraíso, era una pesadilla de la que uno nunca despertaba. Los segundos se sentían como una eternidad aquí y viceversa. No había paso del tiempo. No había forma de seguir el tiempo desde una perspectiva personal. Mientras estuvo aquí, nunca había tenido hambre, nunca había envejecido, su cabello nunca se había vuelto más largo. Ni siquiera podía recordar haber dormido. Españoló, hubo un par de veces en las que sintió que sus ojos se ponían pesados y se acostaba, pero luego los abría y volvía a estar bien, sin forma de saber si realmente se había quedado dormido o no. Dejando a un lado la bilis en su pecho, Superboy Prime cerró los ojos y concentró su mente consciente en su plan. Ahora podía verlo. Las imágenes se reproducían en su mente como un programa pregrabado. Sí. Podría funcionar. Pero los héroes intentarían detenerlo. Superboy Prime podía ver todas las diferentes formas en que el escenario podría desarrollarse y decidió que había que hacer algo. Había un margen demasiado alto para el fracaso. Necesitaba algo para mejorar sus probabilidades. De repente, la inspiración cruzó por su mente. Al volver a analizar su escenario con esta nueva variable introducida, sintió una gran oleada de alivio a través de él. Sí, eso era mucho mejor. Se sintió más ligero que una pluma cuando se dio cuenta de que podía funcionar. Todo podía funcionar, tal como siempre había querido. Earth Prime podía regresar. Ocuparía el lugar de este horrible mundo. Cuando terminó, abrió los ojos e inmediatamente sintió que un gran peso se apoderaba de él. Era como fatiga, pero sabía muy bien que no estaba cansado. Era este lugar, era lo que este lugar hacía. Drenaba sus almas, todas ellas. Cada vez que habían usado los cristales para rehacer este lugar como querían, les quitaba algo. Eso era lo que había hecho que Lois fuera tan débil y vieja. Simplemente no podía entender que nunca debería haber envejecido un día dentro de esa dimensión. Diablos, Alex había pasado de ser un bebé a un joven adulto en un día, e incluso él nunca cambió dentro del paraíso de cristal. Pero como todos ellos, este lugar también le había quitado algo. Les había quitado algo a todos ellos. Superboy Prime se levantó y rápidamente buscó su salida. Un pánico rápido se abrió paso a través de él cuando no la encontró de inmediato. Pero, por supuesto, se calmó cuando la vio, exactamente donde siempre había estado. Superboy Prime se quedó flotando en la puerta que lo conducía a la libertad antes de echar un último vistazo a su alrededor. Se detuvo cuando se dio cuenta de que no podía irse, todavía no. Había una cosa más que hacer. Cerrando los ojos, Superboy Prime convocó toda su voluntad y comenzó a tirar del paraíso de cristal. Con toda la fuerza de su mente, sintió que intentaba aplastar el paraíso de cristal, comprimirse hasta convertirse en nada. Estaba funcionando, pero lentamente. Buscando en su interior, Prime cavó profundamente, recordando a sus padres, recordando una eternidad de mirarlos y nunca poder abrazarlos. Recordó lo que este lugar le había quitado, lo que esos héroes le habían quitado. Un mundo y una vida que deberían haber sido suyos. Esos héroes dieron vida y extremidades para salvar su propio mundo, pero cuando su mundo murió, ¿alguno de ellos hizo algo? A alguno de ellos le importó cuando él se quedó atrás en ese vacío oscuro con solo Superman, Lois y Alex. Abandonado a morir por la última ola del antimonitor. Sintió el odio ardiendo dentro de él y lo canalizó. Sintió que el horno dentro de él ardía mientras el paraíso de cristal se encogía y se aplastaba. A su alrededor, fragmentos y trozos de cristal comenzaron a caer y llover, pero se aferró a su odio. Estaba funcionando, todo lo que necesitaba era un último empujón. Superboy Prime salió corriendo del agujero en el espacio, apareciendo de nuevo en la Tierra con un grito triunfal mientras detrás de él, el paraíso de cristal se derrumbaba sobre sí mismo, sin hacer ruido, dejando solo un destello de luz mientras la puerta se evaporaba en la nada. De vuelta sobre las calles de Metrópolis, Prime sintió que respiraba profundamente aliviado. Se había ido. Dulce salvación, se había ido. Solo podía sentir una enorme sensación de triunfo. Había destruido el paraíso de cristal, y pronto podría restaurar Tierra Prime. Podría volver a casa. Después de todo lo que le había pasado, realmente podría volver. Se permitió volar tranquilamente por las calles de Metrópolis, saboreándolo todo mientras miraba hacia abajo con disgusto a la ciudad debajo de él. Esta era una ciudad falsa. Creado para que un héroe falso lo protegiera. Su gente había sido creada para sufrir para que su supuesto héroe pudiera ganar reconocimiento y fama.
Nunca podría estar contento protegiendo una tierra como esta. Sus cavilaciones se interrumpieron cuando un elegante auto deportivo rojo voló hacia él, tirándolo del cielo antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Prime ni siquiera tuvo la oportunidad de comentar la irrealidad del evento, ya que tanto él como el auto aterrizaron en las calles con una fuerte explosión en la que Prime estaba en el centro. En la calle, la gente gritó y corrió, despejando el área incluso cuando Prime salió de los escombros, ileso. Solomon Grundy. Nacido un lunes. Prime miró al enorme bruto no muerto mientras recogía otro auto, este con un hombre mayor todavía adentro. De mediana edad, probablemente buscando un lugar seguro para esconderse, solo para encontrarse atrapado en su propio vehículo. El hombre mayor soltó un grito cuando Grundy lo levantó dentro de su vehículo y lo arrojó sin dudarlo hacia el joven Superboy. Prime voló hacia adelante, agarró el auto en sus manos y lo bajó al suelo. Satisfecho de que el caballero que estaba adentro estaba a salvo y ileso, Superboy Prime se dio la vuelta justo a tiempo para ver otro auto, este vacío, mientras era arrojado directamente hacia él. La fuerza del impacto tiró a Superboy Prime hacia atrás, su cuerpo aparentemente frágil colapsó bajo la tonelada de escombros que caían sobre él. Laurie se sentó en la oscuridad dentro de su choza. No se molestó en encender la única luz en el medio de la habitación, simplemente se sentó en el piso en la esquina de la habitación, perdida en sus pensamientos. Tantos pensamientos diferentes, tantas emociones diferentes y cada una de ellas en conflicto entre sí. Sintió que sus pensamientos se perseguían en círculos y, cuando se detuvo un momento para mirar a su alrededor con la esperanza de ver a Clark en la oscuridad, con su cálida sonrisa protegiéndola, se sintió tan perdida. Siguió intentando asimilar todo aquello. Clark dijo que podía traer de vuelta su tierra y, después de todo lo que había visto de él en las últimas 48 horas, no lo dudaba. Si hubiera jurado que podía evitar que saliera el sol, lo creería. Pero, ¿valía la pena? Toda esa muerte. Laurie seguía volviendo a las imágenes de Clark matando a superhéroes reales. Seguía imaginándolo de pie sobre una montaña de cadáveres destrozados y disfrazados. Por supuesto, sabía que tenía el don de matar. Fue uno de los primeros actos que lo había visto cometer. Pero eso era diferente. Zack y sus desdichados amigos se lo merecían. Pero, ¿eso lo hacía correcto? En ese momento, parecía que sí. Laurie incluso lo había encontrado inmensamente satisfactorio. Pero esto, y ahora la idea de borrar una tierra entera solo para poder recuperar su vida. Para poder vivir felices para siempre juntos en Smallville nuevamente. Estaba tan segura de que estaba mal, pero cuanto más buscaba, más difícil se volvía encontrar una razón para ello. Fue entonces cuando un pequeño estruendo en la distancia llamó su atención. Mirando por la ventana, pudo escuchar los gritos de la gente en la calle y pensó que podría haber escuchado algo que podría haber sido una explosión. En Metrópolis, estos sonidos solo significaban una cosa. Clark. Ni siquiera dudó mientras se levantaba y salía corriendo por la puerta. Solomon Grundy. Nacido un lunes. Te escuché. Gritó Superboy Prime enojado mientras se quitaba los restos de encima una vez más. Aparentemente, la vista de él de pie ileso nuevamente era más de lo que Grundy podía soportar mientras el bruto gritaba enojado, cargando directamente hacia él. Superboy Prime ni siquiera se inmutó cuando voló hacia él como una bala veloz, asestando un puñetazo que aplastó sus huesos y liberó otra onda expansiva que envió a Solomon Grundy volando hacia atrás sin poder hacer nada. Grundy aterrizó a más de 200 metros de donde Prime lo había golpeado, cavando una zanja en la calle debajo de él. Solomon Grundy. Murió el sábado. Superboy Prime sonrió mientras recitaba la rima de memoria. Más o menos unos días. Adiós. Gritó una voz desde atrás. Superboy Prime inmediatamente se dio la vuelta para ver una mancha azul y roja volando hacia él, tirándolo a la calle, levantando más concreto. Tú. Superboy Prime pateó a la figura que lo estaba abordando, reconociéndolo de inmediato. Bizarro. ¿No te gusta Bizarro? La criatura retorcida comentó mientras cargaba contra Superboy Prime nuevamente sin miedo ni pensamiento, su puño se estrelló contra la cara de Superboy Prime con un impacto atronador. Tú eres más alto. Cállate. Superboy Prime había tenido más que suficiente. Frustrado, sus puños se clavaron en Bizarro, haciendo que la criatura gritara, pero no escapó aire. En cambio, todo salió de una vez por la fuerza del puñetazo de Superboy Prime. Eso, se sintió bien. Casi indefenso, el jadeo de Bizarro no hizo nada para detener un segundo puñetazo que cayó sobre él, tirándolo a través de la calle y hacia la alcantarilla de abajo. Eres tan estúpido.
Superboy Prime miró hacia abajo al ver al clon de Superman maltratado. ¿O era más que un clon tonto de Superman en estos días? Superboy Prime nunca podría seguirle la pista. No seas demasiado duro con él. Una voz femenina vino desde atrás mientras unas manos se extendían, agarrando a Superboy Prime por los lados de su cara. Él y Grundy eran solo las distracciones. Superboy Prime gritó de agonía mientras un dolor agudo irradiaba desde los lados de su cara donde lo estaban tocando hasta el resto de su cuerpo. Sintió que la vida misma se le escapaba, cada momento de contacto lo debilitaba mientras atacaba con un puño a su agresor por detrás. Agradeció a sus estrellas de la suerte cuando sintió que su tiro ciego conectaba, derribando a su atacante. Cuando la sensación desapareció, Superboy Prime dejó escapar un jadeo mientras caía de rodillas, jadeando por aire. Vaya. La voz respondió mientras se ponía de pie. ¡Qué emoción! Superboy Prime miró a la figura femenina mientras se levantaba. Un nombre bailó en sus labios, pero no podía recordarlo. ¡Oh, Dios mío! La mujer de piel rosada se lamió los labios mientras su cabeza se balanceaba como si estuviera mareada. Así es como se siente ser tú. Dios, siento que podría partir la tierra por la mitad para calentarme. Parásito. El nombre logró escapar de los labios de Superboy Prime con horror aturdido. Lo sabes. Ella solo le guiñó un ojo mientras continuaba mirando hacia otro lado, eufórica, su cabeza se balanceaba de un lado a otro suavemente. Piensa en mí como un gracias del liderazgo actual de la sociedad secreta. Solo queríamos que esos dos tontos llamaran tu atención para poder ponerte las manos encima. Y hombre, tengo que decirte que eres un niño alucinante. La mujer parásito parecía demasiado distraída como para prestarle atención mientras Superboy Prime intentaba ponerse de pie. Era difícil. Incluso con los cristales en su piel vertiendo energía solar en él, simplemente no era suficiente. Había bastante gasolina en el tanque, pero su motor todavía había perdido mucha velocidad. Hombre, bajar de esto va a ser un fastidio. El parásito pareció suspirar. Realmente voy a odiar tener que drenarte por completo. Ante esto, sus ojos se abrieron de golpe con una intención malvada mientras miraba a su presa con una sonrisa perpleja. Hablando de eso, Superboy Prime aprovechó su única oportunidad para elevarse en el aire, volando con toda la velocidad que pudo reunir. El parásito se quedó quieto por un segundo mientras su nueva visión le permitía rastrear al niño. Se quedó perfectamente quieta, siguiéndolo mientras volaba con todo lo que tenía. Esperó hasta que lo vio despejar el sistema solar. Está bien, es suficiente ventaja. Y con eso, voló tras él. Laurie se apresuró por las calles, tratando de moverse en la dirección opuesta a la que la gente había estado corriendo. Intentó seguir el sonido de los choques y las explosiones, pero ya se habían detenido, dejándola sin nada más en lo que basarse. Estaba perdida en un mar de rostros desconocidos, buscando algún tipo de señal. Oye. Laurie se dio la vuelta y sintió que se le escapaba el aliento al ver eso. De pie justo frente a ella, 6 punks ataviados con los colores de su propia calle se acercaron a ella. Sintió que el miedo la paralizaba, le quitaba la capacidad de pensar o moverse. Un terror blanco invadió a Laurie mientras se daba la vuelta para correr. Pero el que iba adelante fue más rápido, la agarró y la arrastró hacia un callejón. Golpeando a Laurie contra el costado de un edificio, le puso la mano con brusquedad sobre la boca. Sí. Creí reconocerte. El líder se burló de su terror. Eres la novia de Zack. Oh, sí. Uno de los otros 5, uno más pequeño y de aspecto más frágil, se acercó por detrás del imponente líder, riéndose. No la reconocí cuando no estaba de rodillas. Esto provocó una risa grupal que hizo que Laurie casi vomitara en las manos del hombre que la estaba silenciando. Tu chico Zack me debe mucho dinero. El líder comenzó de nuevo. Y asegúrate de decirle que no voy a aceptar más sus obras. Amenazó mientras la miraba de arriba a abajo. Esta vez quiero dinero. Efectivo. Oh, vamos, sí. El otro con la boca estaba prácticamente babeando mientras continuaba mirando a Laurie. Este es un vehículo dulce, incluso si está domado. Antes de que se pudiera decir algo más, un destello de luz se disparó hacia la entrada del callejón, dispersando a los miembros de la pandilla y obligándolos a adentrarse más en el callejón. Laurie miró hacia arriba a su salvación, pero esta vez no era Clark. En cambio, un hombre de cabello oscuro y perilla que lucía un traje blanco y negro con una capa blanca descendió sobre ella. Apártense, caballeros. El villano Dr. Light se burló mientras empujaba su propio cuerpo contra Laurie, presionándola contra la pared. Este es todo mío.
Las estrellas pasaban zumbando y los planetas como simples puntos mientras Superboy Prime corría. Sintió que su corazón latía con fuerza dentro de él, pero siguió adelante con todo lo que tenía mientras, detrás de él, la parásita femenina lo seguía casualmente. Mira, niña, no me importa la persecución. El parásito gritó, eufórico por la emoción de viajar sin esfuerzo por el espacio. En serio, me encanta un poco de juego previo. ¿Pero tienes idea de lo desesperanzador que es esto? Superboy Prime no respondió. Simplemente se sumergió más y más en las profundidades del espacio. Oh, lo entiendo. El parásito solo sonrió. Estás tratando de mantenerme en marcha hasta que me quede sin energía y luego me asfixie y muera aquí en las profundidades del espacio. Bueno, chico, no hay posibilidad. Estoy bien por al menos otra hora de esto. Prime no respondió. Por supuesto, supongo que no hay razón para prolongar esto por más tiempo. Prime dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio su salvación a lo lejos. Acelerando, sintió que estaba corriendo mientras vertía lo último de la velocidad que necesitaba incluso cuando la parásita femenina apareció frente a él. Se acabó el tiempo, Junior. Parásito le guiñó un ojo. Superboy Prime solo dejó escapar un suspiro de cansancio. Entonces, la fatiga fue reemplazada por el triunfo mientras dejaba escapar una suave sonrisa. Tienes razón. Pierdes. No lo creo, niña. Pero incluso cuando estaba lista para celebrar su victoria, sintió una extraña sensación a través de su cuerpo. Estaba hormigueando mientras sentía que algo la drenaba. Sintió que el poder que había absorbido de él de repente comenzaba a abandonar su cuerpo. Ella lo miró, confundida, solo para verlo sonreír como si estuviera mirando algo detrás de ella. Al darse la vuelta, vio que ambos habían llegado a un sol rojo brillante que ardía en la distancia. Ese es un sol rojo, y como eres nuevo, te lo diré ahora mismo, eso es malo para los dos. El parásito lo miró mientras continuaba explicando. Expulsa el jugo de mí, y supongo que ahora, de ti también. Simplemente pareció volar de regreso, relajado ahora, mientras cruzaba los brazos. La diferencia es que tengo cristales en mi piel que me alimentan con energía solar para seguir adelante de todos modos. Estoy bien por unos pocos minutos más de esto, que es más tiempo del que tú tienes. Hijo de, pero incluso cuando el parásito intentó alcanzarlo, él simplemente se alejó de ella a gran velocidad. Ella trató de seguirlo, pero sintió que su propia velocidad cambiaba. Sintió frío cuando el aire de repente pareció desvanecerse de ella. Aquí hay una lección que tuve que aprender de la manera difícil. Superboy Prime se dio la vuelta, preparándose para volar. Aprende a caminar antes de volar. Y con eso, la dejó atrás mientras ella sentía que la sangre en su piel comenzaba a hervir. Bueno, ¿no es este mi día de suerte? El villano loco sonrió mientras examinaba su premio. No solo obtengo un ascenso a la estimada posición de líder de la sociedad secreta, también estoy a punto de obtener un pequeño bono adicional. Hablando de 2 pájaros de un tiro. Laurie solo pudo dar un grito ahogado. Miró hacia un lado para ver a los miembros de la pandilla de antes atrapados entre el callejón sin salida al otro lado del callejón y ella es de nuevo asaltante. En realidad es bastante interesante, reflexionó el Dr. Light mientras sostenía su mano sobre la boca de Laurie, todo el tiempo saboreando la mirada de miedo en sus ojos. Nunca me vi realmente como el tipo de líder. Pero cuando el falso Luthor estaba armando su sociedad, bueno, me vieron como una especie de mártir. Yo era su chico de cartel. Y ahora que los jefes están todos fuera de acción, tengo la plena intención de presentar mi nombre a la lista para que se considere. Creo que seré un líder muy eficaz, especialmente cuando entregue la cabeza de tu novio en bandeja. Los gritos ahogados de Laurie duplicaron su volumen y pánico, todavía saliendo como chillidos apenas audibles que parecían excitar solo al Dr. Light. Sé que esto es un pequeño consuelo, la Dra. Light se inclinó, saboreando el olor del cabello de Laurie, prácticamente salivando. Pero estás a punto de unirte a una compañía distinguida. La mano de la Dra. Light se deslizó hasta el cinturón de los pantalones de Laurie. Pero antes de que pudieran desabrochar el cinturón frente a ellos, los ojos del villano loco se abrieron de par en par cuando de repente comenzó a temblar, su control sobre Laurie se desvaneció mientras miraba a los ojos con terror para reflejarlos de ella. Estoy cansada de decir esto, así que escucha bien. La voz de la salvación de Laurie apareció de repente en su línea de visión mientras dejaba escapar un jadeo de alivio, su boca ahora libre. Nadie la amenaza. La Dra. Light intentó gritar cuando comenzó a temblar y a sacudirse dentro del agarre.
Nunca fui bueno con la biología, siseó Superboy Prime enojado mientras levantaba su brazo, alejando al Dr. Light de Laurie. No puedo decir si es tu hígado o uno de tus riñones lo que estoy agarrando. De cualquier manera, espero que duela como el infierno. El Dr. Light solo pudo dejar escapar un suave gemido de agonía cuando su mano derecha comenzó a brillar con una luz blanca brillante. No. La visión de calor de Superboy Prime quemó la mano por completo. Laurie ni siquiera gritó cuando la mano cayó torpemente al suelo. El Dr. Light ansiaba llorar, pero sus pulmones eran incapaces de expresar la verdadera agonía que sentía incluso cuando levantó su otra mano, intentando convocar sus poderes de luz una vez más. Dije que no. Superboy Prime extendió su brazo libre, agarró la muñeca libre del Dr. Light y la arrancó, junto con el brazo que la acompañaba. Vi lo que hiciste, Dr. Light. Superboy Prime sacó su mano izquierda del trasero del Dr. Light, dejándolo caer al duro suelo. Eres el peor de todos. Nunca podría haber algo así como una buena tierra con basura como tú en ella. Superboy Prime dio un paso atrás mientras miraba a Laurie. Laurie, corre. ¿Qué? Ella simplemente lo miró, abrumada por el horror. Dije que corras. No quiero que veas esto. Laurie miró a los ojos de Superboy Prime y en un segundo, sintió que trataba de aferrarse a su compasión, invocando una pizca de simpatía por el Dr. Light. Pero una mirada hacia su posible agresor y no sintió nada. Simplemente se dio la vuelta y corrió. Siempre te quejas porque la liga te lobotomizó. Superboy Prime se inclinó, enfrentándose cara a cara con el Dr. Light. A mí me parece que no hicieron un buen trabajo. No te preocupes. Lo arreglaré. Pero primero, me aseguraré de que nunca más vuelvas a tocar a otra mujer. Los ojos de Superboy Prime brillaron con visión de calor mientras enfocaba su objetivo en la entrepierna del Dr. Light. Se dispararon rayos de color rojo intenso mientras un grito desgarrador resonaba por todo el callejón. Laurie corrió. No sabía a dónde. No le importaba. Simplemente corrió, sin molestarse en secarse las lágrimas. El Dr. Light dejó escapar un suave gemido cuando dos marcas sobre su frente chisporrotearon y humearon. Cayó hacia atrás, con la mandíbula abierta sin fuerzas, sin vida mientras Superboy Prime lo arrojaba lejos con desdén. Fue en ese momento que Superboy Prime lanzó una mirada de odio a los 6 miembros de la pandilla que habían permanecido perfectamente quietos durante todo esto, atrapados, congelados. ¿Y qué iban a hacer ustedes, punks? El veneno parecía gotear de la voz de Prime mientras sus ojos seguían brillando rojos de rabia. Sírvete lo que quieras. Gritó con ira mientras daba un paso largo hacia ellos. Oye, hombre. Fue entre ella y ti. Solo bromeaba. El aluvión de excusas endebles y protestas de inocencia fue interrumpido por un grito penetrante. Muere. Un resplandor rojo brillante llenó el callejón, acentuado por gritos de terror que fueron silenciados rápidamente. Laurie siguió corriendo. El mundo a su alrededor se volvió borroso y se convirtió en una prisión incomprensible, cerrándose a su alrededor, mirando cada uno de sus giros para castigarla por quién sabe qué crimen horrible había cometido. Ella solo intentó con toda su voluntad liberarse de él cuando sintió que la levantaban, que la bajaban del suelo. ¡No! Gritó frenéticamente. Laurie. Su propio ángel guardián personal le gritó, diciéndole que estaba a salvo. Laurie, soy yo. Soy Clark. Soy yo. Al mirarla, pareció calmarse un poco ante esto. Pero sus lágrimas seguían corriendo por su rostro perfecto mientras se hundía en sus hombros. Él no dijo nada después de esto, simplemente continuó volando con ella en sus brazos. No sabía a dónde llevarla. No la llevaría de regreso a esa choza. Nunca volverían allí mientras ninguno de los dos estuviera vivo. Algún tiempo después, Superboy Prime miró hacia abajo y vio la figura de Laurie mientras ella seguía durmiendo, pacíficamente gracias a Dios, desde lo alto del puente colgante de Oves Bay. Desde allí arriba, la ciudad parecía tan pacífica, tan hermosa. Iluminada por la luna llena, era una imagen de tranquilidad. Pero Prime nunca la miró por segunda vez. En cambio, su atención estaba fija por completo en Laurie mientras ella dormía, cubierta solo por su capa que se había quitado para mantenerla abrigada. Estaba agradecido por cada segundo que ella seguía durmiendo mientras su mente estaba en guerra consigo misma. No se suponía que fuera así. Cuando él y Alex decidieron por primera vez rehacer el mundo perfecto, se había sentido correcto. Cierto. Luchar contra un universo entero que había intentado deshacerlos y borrarlos. ¿Qué podría ser más justo que eso? El universo ya les había hecho lo peor. ¿Qué más podía hacer?
No era como si él o Alex tuvieran algo más que perder. Y luego, él había matado. El universo lo había hecho tan terrible y horrible como todo contra lo que estaba luchando. Y luego, ya no era una lucha. Era una guerra. Había declarado la guerra contra toda la creación. Y todos conocerían la ira de su guerra. Pero ella no. No se suponía que ella se viera atrapada en la ES. Ella no se merecía esto. Ella era perfecta, tal como él había sido. Tenía que haber algo que él pudiera hacer por ella. Alguna manera de mantenerla a salvo. Nada más le importaba tanto. Nada. ¿Podría la Liga protegerla? Normalmente, tal pensamiento nunca se le ocurriría. Pero sabía que la sociedad había ido tras ella porque él había ido tras ellos. Y los linternas, ellos también irían tras ella. Él podría ir tras la sociedad y erradicarlos. Cazar a los linternas verdes en todo el universo. Pero ¿quién la cuidaría mientras él rebota de un lado a otro a través del cosmos? Se sobresaltó de su melancolía cuando ella se movió lentamente. Sus ojos se abrieron y miró hacia arriba, su mirada borrosa lentamente se enfocó. Oye. Él la miró con una cálida sonrisa mientras le aseguraba suavemente está bien. Ahora estás a salvo. Por un segundo, sus ojos apartaron la mirada de él. Pero entonces, ella extendió la mano y tomó la de él mientras lo miraba con calidez. Lo sé. Él solo sonrió mientras la miraba, la forma en que su cabello descansaba sobre la dura superficie debajo. Dios, era tan hermosa. ¿Tienes hambre? Trató de llenar el momento con una pequeña charla mientras alcanzaba detrás de él donde una caja de pizza yacía intacta, llevándola ante ella. Agarré algo para nosotros. Ella solo la miró por un largo segundo antes de decidir en voz alta sí, en realidad estoy hambrienta. Al abrir la caja, Clark le entregó una porción mientras tomaba una para él. Los dos comieron en completo silencio, principalmente disfrutando de su comida y admirando su entorno perfectamente iluminado. Cuando la caja estuvo vacía, Clark la dejó a un lado y miró a Laurie mientras ella miraba a lo lejos la ciudad brillante frente a ella. Clark, finalmente dijo, quiero ir a casa. Superboy Prime solo asintió. Te llevaré de regreso a casa con tu mamá de inmediato. Y con mi papá. Ante esto, se quedó paralizado. El mundo entero se detuvo. ¿Qué? Laurie se volvió y lo miró durante un largo segundo con ojos profundos antes de volver a mirar su anillo de compromiso. Quiero que mi padre me entregue en nuestra boda, Clark. Quiero ver la expresión de tus padres cuando les digamos que en realidad eres Superboy. Esto hizo que Laurie se riera entre dientes mientras Clark continuaba mirándola, asombrado. ¿De verdad puedes hacerlo? Ella lo miró de nuevo. Si algo más que la verdad saliera de sus labios, lo sabría al instante. Sí. Él la miró con un renovado sentido de determinación. Puedo. Ante esto, ella pareció asentir en reconocimiento antes de inclinarse hacia adelante, envolviéndolo con sus brazos. Vámonos a casa, Clark. Entonces, aquí estoy. Superboy Prime se frotó la nuca, buscando las palabras adecuadas para decir mientras miraba la lápida frente a él. Tenía pensado venir aquí hace mucho tiempo, pero supongo que con todo lo que ha pasado, bueno, digamos que he estado ocupado. Superboy Prime no recibió respuesta, pero de alguna manera tomó esto como una señal de reconocimiento. ¿Sabes? Cuando estaba en Oa, todo lo que podía pensar era en encontrar este lugar. Encontrarte de nuevo y qué haría cuando finalmente estuviera frente a ti una vez más. El viento soplaba en su rostro mientras Superboy Prime miraba fijamente la tumba, marcada principalmente por la insignia icónica que se había hundido en ella. Al principio, pensé en quemar tus restos y luego defecar sobre ellos. Luego pensé en escribir algo estúpido en tu lápida, como si eso de alguna manera cambiara tu memoria para siempre. Pero ya no soy tan inmaduro. Sé lo que tengo que hacer. Todavía había silencio. Nada más que la brisa para escuchar sus palabras. En 24 horas, nunca habrás muerto. Tampoco habrás vivido. Ni tú ni ninguna de las personas que alguna vez te importaron habrán existido jamás. Dejaste que tu mundo muriera justo frente a ti. Voy a traer el mío de vuelta. Y será perfecto. Superboy Prime no pudo evitar sonreír cuando un pensamiento cruzó por su mente. Y si tengo mucha suerte, un día, volverás, tal como lo hice yo, dijo, mientras se elevaba en el aire, para volar lejos, dejando la lápida donde yacía. Y entonces, sabrás lo que es ser un Superboy sin un mundo.